El día de hoy vamos a mirar cómo fue la experiencia de los afroamericanos después de la Guerra Civil. Después del asesinato de Abraham Lincoln, su vicepresidente Andrew Johnson, que fue escogido por Abraham Lincoln simplemente por el hecho de que quería tener un representante del sur, ahora Andrew Johnson se iba a convertir en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y como van a mirar, Andrew Johnson fue completamente lo opuesto a Abraham Lincoln. Es como si fueras a pagar por un concierto de Beyoncé, pero Beyoncé se enferma y manda a este cantante en su lugar. Imagínense eso, no se compara. Así era Johnson en comparación con Abraham Lincoln. Incluso Andrew Johnson, como vamos a mirar, era odiado por su propio partido político, que eran los republicanos. Ahora, Andrew Johnson vetoed muchas de las enmiendas y las leyes que podrían apoyar a los afroamericanos. Los radicales republicanos, como les llamaban, querían apoyar mucho a los afroamericanos que recientemente se hicieron libres, pero Andrew Johnson no. Incluso tuvieron un juicio político. He was impeached. Y por tan solo un voto, él pudo mantener su poder. Él fue impeached porque el Congreso hizo una ley que decía que el presidente no podía despedir a un miembro del gabinete sin la aprobación del Congreso. Sabían que él iba a ignorar esta ley y por esa razón hicieron la ley. Entonces, como ellos pensaban, Andrew Johnson ignoró esa ley y despidió a un miembro de su gabinete y tuvieron ese juicio político. Ahora, they kind of set him up, ¿verdad? Hicieron esta ley simplemente porque querían deshacerse de Andrew Johnson. Como ya había dicho, Andrew Johnson no apoyaba a los radicales republicanos que querían ayudar a estos afroamericanos. Lo bueno es que el Congreso tiene el poder de override un veto y básicamente quiere decir que ellos pueden aprobar una ley sin el presidente. Entonces eso es lo que sucedió. Entonces pasaron la enmienda número 13, que básicamente prohibió la esclavitud. Ahora, Abraham Lincoln, con su proclamación de emancipación, solo liberó a los esclavos de los estados del sur. Entonces, ellos pasaron esta ley, el Congreso pasó esta ley para liberar a todos los esclavos del país y para que ya no hubiera más esclavitud en el futuro en los Estados Unidos. Muchos esclavos publicaron avisos en periódicos para buscar a sus hijos y a sus familiares. Durante la guerra, le habían prometido a estos esclavos 40 acres y un burro para cada familia para poder empezar una nueva vida, pero los hacendados se negaron a dar sus tierras. Algunos creen que los descendientes de estos esclavos de hoy deberían de obtener dinero que se llaman reparations, porque estos esclavos, sus ancestros, trabajaron gratis por todos esos años. Después tenemos la enmienda número 14, que da ciudadanía a todos los nacidos en los Estados Unidos. Eso también fue creado por el hecho de que los hijos de los esclavos ahora iban a poder ser ciudadanos y cualquier persona que nace en los Estados Unidos va a poder ser un ciudadano. No importa si tus papás son ciudadanos o no. Después tenemos la enmienda número 15, que le da a todos los hombres afroamericanos el poder de votar. Desafortunadamente, en este tiempo las mujeres todavía no tenían el voto, pero por lo menos le dieron el derecho a los hombres afroamericanos el derecho de votar. Pero como vamos a mirar, hubo una reacción muy mala de mucha gente blanca que se oponía a darle derechos a los afroamericanos y con el tiempo les quitaron el derecho de votar, como vamos a mirar. Una de las maneras que hicieron esto es por los KKKs. Yes, the KKK. Ellos se formaron para aterrorizar a los afroamericanos. Su meta era asustar a esta gente para que no pudieran ejercer sus derechos y tener una vida tranquila.
Ellos mataban a afroamericanos o blancos que apoyaban a los derechos de los afroamericanos. Ellos quemaban casas, escuelas, hacían lo que podían para asustar a estos afroamericanos. Típicamente hacían cabalgatas en la noche y usaban disfraces como estos para que no supieran su identidad. También por esa razón ellos les gustaba hacer las cabalgatas en la noche para que nadie los pudiera identificar. Pero poco a poco se infiltraron al gobierno, tenían posiciones muy poderosas y por esa razón no fueron vistos como un grupo terrorista o un grupo malo por mucha de la gente blanca, ¿verdad? Muchos apoyaban esta idea, entonces por eso toleraban lo que hacían estos miembros de esta organización tan terrible. Ahora, otra manera que mantuvieron a los afroamericanos oprimidos era sharecropping. Después de que fueron liberados estos afroamericanos, el problema es que ellos no tenían tierra, no tenían una granja, muchos no les daban trabajo, entonces era muy difícil para ellos sobrevivir. Entonces crearon una oficina para ayudar a los afroamericanos, donde daban comida, hacían escuelas, pero solamente había 900 agentes en todo el sur que hacían esto. Entonces era muy difícil para ellos sobrevivir. Entonces, lo que empezó a suceder es que sus antiguos dueños empezaron a ofrecerle a estas personas, a estos ex esclavos, un trabajo en los campos, un trabajo que era similar a lo que hacían cuando eran esclavos. No tenían de otra muchos de estos ex esclavos, estos afroamericanos, entonces empezaron a trabajar por sus ex dueños. Ahora, el problema es como estos afroamericanos, muchos de ellos no sabían leer por el hecho de que durante la esclavitud no era permitido aprender a leer, no sabían cómo leer un contrato. Y ahí es donde estaba el problema. Estos dueños se aprovecharon de los afroamericanos y básicamente les daban contratos muy malos. Básicamente los mantenían debajo de su control gracias a la deuda. Les prestaban dinero a los afroamericanos y los afroamericanos no ganaban suficiente dinero para pagarles para atrás, entonces les daban más deuda y básicamente era un ciclo que era como la esclavitud de nuevo, porque nunca salían de esta deuda, entonces tenían que trabajar con esos dueños si quisieran o no. Estaban ahí endeudados muchas veces por vida. Ahora tenemos aquí un evento muy importante, Plessy versus Ferguson. Esto sucedió en 1892 cuando un pasajero de tren afroamericano, Homer Plessy, se negó a sentarse en un coche para personas afroamericanas. Tenían lugares donde se sentaban los blancos y lugares donde se sentaban los afroamericanos. Rechazando el argumento de Plessy de que violaron sus derechos constitucionales, la Corte Suprema dijo que una ley que implica meramente una distinción legal entre los blancos y los negros no era inconstitucional. Llevó a la segregación esto. Básicamente la Corte Suprema dijo que las razas pueden ser separadas, que está bien discriminar en contra de un grupo de personas por ser de otra raza. Básicamente legalizó la discriminación. Entonces tenemos restaurantes, iglesias, escuelas donde solamente podían ir los blancos y otras por completo donde solamente podrían ir los afroamericanos. Ahora, la idea era que las razas deberían de ser separadas pero iguales. Pero obviamente todas las cosas de los afroamericanos eran peores que la de las blancas. Estados en el sur también crearon leyes de Jim Crow que esencialmente trajeron de vuelta la esclavitud con otro nombre. Por ejemplo, los afroamericanos no podían tener armas, votar era imposible, y así es como un grupo de personas pueden tener el poder por medio de su voto, pero no dejaban a los afroamericanos votar. Les hacían tomar exámenes muy difíciles para poder votar. También tenían algo llamado el Grandfather Clause, que significaba que si tu abuelo no había votado,
tú no podías votar. Obviamente los afroamericanos no podían votar porque sus abuelos habían sido esclavos y no pudieron haber votado. Entonces esa era una manera de no dejar a los afroamericanos votar. También había otras leyes, por ejemplo, los afroamericanos y los blancos no se podían casar, incluso ni los niños podían jugar juntos si eran de diferentes razas. Entonces, una vez más, como podemos mirar, es como la esclavitud con otro nombre. Eran completamente separados y tratados muy mal. Todo se hizo peor con el final de la reconstrucción. Una cosa que ayudó a los afroamericanos es que después de la guerra civil se mantuvieron soldados de los Estados Unidos en el sur para proteger a los ex esclavos, para asegurarse de que no maltrataran a los ex esclavos. Pero con este acuerdo, con el nuevo presidente Hayes, las tropas fueron retiradas del sur y básicamente ahora la gente con el poder en el sur, que era la gente blanca, podría discriminar una vez más y tratar muy mal a los afroamericanos. Desafortunadamente pasarían aproximadamente 100 años de esto hasta que eventualmente tenemos cambios muy importantes durante the Civil Rights Movement. Pero por ahora vamos a parar ahí. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima.